Claudia Sheinbaum respondió con firmeza a las provocativas preguntas de una periodista estadounidense, quien, con insistencia, intentó sembrar dudas sobre la economía de México y los aranceles impuestos por Estados Unidos. A pesar de los intentos de la reportera por crear un clima de crisis, Sheinbaum defendió su visión soberana, desafiando las predicciones de un crecimiento económico de apenas el 1%. Pero la pregunta que quedó en el aire es, ¿está México realmente preparado para resistir la presión de Washington o caerá en una recesión sin salida? La periodista gringa, empeñada en captar una respuesta alarmista, no consiguió romper la postura firme de la presidenta, pero la tensión sigue creciendo. Mira lo que sucedió. Buenos días, Presidenta. Arturo Merlín del 11 Noticias y 11 Noticias Digital. Presidenta, después del anuncio de Donald Trump del 25% de los aranceles, el día de ayer las acciones de General Motors, Ford, Toyota, Stellantis, Honda, entre otros, tuvieron una caída de acciones, la más grande de 8% de General Motors. ¿Pensarían ustedes en reunirse con empresarios estadounidenses, por ejemplo, con los dueños de las automotrices, para explicarles que un arancel del 25% no convendría a la economía norteamericana? Ya está en eso, Marcelo. De hecho, aquí está la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. La siguiente pregunta, una de las razones por la que ganó Donald Trump en las pasadas elecciones, según especialistas de Estados Unidos, es que en los ciudadanos había molestia por el aumento de la inflación. ¿Hay alguna estimación de cómo impactaría la inflación en Estados Unidos sobre la imposición de estos aranceles de encarecer las cadenas de suministro? Sí, se dio un ejemplo, nada más en una pick-up, pero como ese hay muchos otros ejemplos del impacto inflacionario que, como bien decía Gina, tendría el poner aranceles. Y la última pregunta, Presidenta. La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, dijo que no habría que politizar estos temas porque lo único que pierden son las economías. Esto después de que se diera a conocer un plan para que México dejara de importar productos desde China. ¿Qué opina de esto, Presidenta? No es un tema de politización y además se tienen buenas relaciones con China, porque también es importante decirlo. Nosotros tenemos buenas relaciones con todo el mundo y tenemos muy buenas relaciones con China y hay comercio con China. El objetivo nuestro es que mucho de lo que se perdió en muchos años de producción nacional por la importación lo recuperemos. Incluso más, pero es un asunto no de definición frente a China, sino de definición de desarrollo nacional, de una política de desarrollo nacional. Entonces no tiene que ver con una nacionalidad u otra. Evidentemente, nosotros, pues, ¿qué privilegiamos? Aquellos países donde tenemos tratado de libre comercio y particularmente, pues, el TEMEC, que ha sido benéfico para México. Pero eso no quiere decir que no pueda haber importación de productos de uno u otro país y además que no tengamos nuestro propio plan. Por eso se llama Plan México, porque es un plan para el fortalecimiento del desarrollo económico y el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Precisamente sobre el Consejo Empresarial y el Plan México, ¿este consejo participará o participaría en las negociaciones, en la renegociación, en la revisión del TEMEC y de qué manera sería? Sí, pues todos ellos nos van a acompañar le llaman el cuarto de al lado, que es, y hay una, así se llama, ¿no? Así se llama, que de hecho aquí están algunos de los que participaron porque hay una mesa, digamos, de acuerdo, de negociación principal y hay empresarios mexicanos, estadounidenses, canadienses que están apoyando en toda la negociación y le llaman el cuarto de al lado. Okay, gracias, Presidente. Sí. Bueno, la última, a ver aquí. Hola, buenos días. Maya Aberbach, de Bloomberg News. A la presidenta y al secretario, cuando México habla de responder a Estados Unidos posiblemente con aranceles propios, ¿serían productos específicos o serían generalizados? ¿En qué contexto consideraría responder de esa forma? ¿Y cómo evitarían que la inflación se dispare en México de nuevo? Lo está preparando el secretario. O sea, lo que está preparando pues es si llega a haber aranceles en qué
México también subiría aranceles. Entonces es un trabajo pues técnico de aquello que representaría también beneficios para México en caso de darse una situación como esta. La idea es que podría ser un arancel general, como Trump lo está mencionando del ¿Por lado qué de no Estados cuando Unidos? tengamos preparado ya listo todo esto, si es necesario, se presenta? Moody's el día de ayer revisó sus pronósticos de crecimiento para México a la baja, diciendo que posiblemente crecería la economía 0.6%, lo cual es obviamente menor de lo que la Secretaría de Hacienda tenía pronosticado para 2025. En caso de que esto pase, ¿cuál sería la estrategia de México frente a una situación de menor crecimiento? ¿De cuáles sectores podríamos ver un intento de impulsar la economía y cómo mantendrían la recaudación mencionado en el presupuesto actualmente? No sé cuáles sean las consideraciones de Moody's, pero no coincidimos. Porque eso ocurriría si nosotros nos cruzamos de brazos y esperamos a que la economía crezca solita, a que solos aumenten los salarios, a que haya bienestar en México, y no. El presupuesto de egresos de la Federación tiene, digamos, 3 ejes fundamentales, o 4. Uno, cumplir con todos los compromisos que tiene México de deuda, que entonces se cumple con todo ello. 2, todos los programas de bienestar están garantizados y eso permite que haya recursos en el mercado interno. Estamos hablando de 800,000 millones de pesos para el año que entra. Entonces, Tiene garantizada la inversión pública en carreteras, en agua, en trenes y en otros sectores donde va a haber inversión pública que está vinculada con este plan. Y además, potenciar toda la inversión pública que existe, es decir, estamos haciendo un plan maestro con cada estado de la República, de tal manera que, digamos, yo creo que llevo 19 estados, en donde me siento con las y los gobernadores y decimos, a ver, ¿cuáles son tus prioridades? Pues es la carretera 57 en Coahuila. Ah, bueno, ¿cuánto le vas a poner tú? ¿Cuánto le voy a poner yo? Se pueden utilizar esquemas de participación privada que no son APPs ni concesiones, sino esquemas nuevos que estamos desarrollando, sí o no. Agua. No hay agua en estas localidades de Oaxaca, solamente en la cabecera municipal. Bueno, ¿cuánto le va a poner el municipio? Por poco que sea su recurso. ¿Cuánto le va a poner el gobierno del estado? ¿Cuánto le va a poner el gobierno federal? Entonces eso evita que se dispersen los recursos que tenemos desde el sector público y al mismo tiempo pues un plan para la inversión privada. Entonces, por eso no coinciden nuestras estimaciones, porque ellos tienen modelos que además ahora le ponen, bueno, y si hay aranceles, pues va a impactar el crecimiento económico, pues, y así los desarrollan. Nosotros no, nosotros somos proactivos. Es decir, queremos que haya crecimiento económico, queremos que haya distribución, queremos que haya buenos salarios, ¿qué vamos a hacer? Entonces es un plan distinto y cuando vean que da resultados, por eso digo que no es solo un consejo empresarial más, sino es un consejo que va a estar activo en el vínculo del sector privado con el sector público, desarrollando todo aquello en lo que coincidimos. Entonces, ¿proactivo para qué? Pues para que haya desarrollo en el país. Y si se llega a ver, por ejemplo, como ellos mencionan, afectaciones a las remesas que afectan en la economía o afectaciones en inversión extranjera,
por lo que está diciendo el presidente electo de Estados Unidos, ¿cuáles serían otras medidas que podría tomar México? Hay que ir paso a paso y tener distintos escenarios. No es si haces esto, yo hago esto. Por eso es un plan de corto y largo plazo lo que estamos construyendo. Entonces, no creemos que se vaya a presentar una situación de este tipo y ponemos sobre la mesa todos los argumentos. ¿Por qué? Porque le afecta a Estados Unidos. Entonces, hay un tema, migración. A lo mejor el presidente Trump no está enterado de todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, hablaba de la caravana, una de las caravanas en la publicación. Se ha atendido la caravana, ya se quedó en distintos lugares en nuestro país, ya ni siquiera está caminando una de las caravanas que venía. Entonces, todo ese trabajo integral que se está desarrollando respecto a migración disminuida de los mexicanos que emigran a Estados Unidos por todo lo que se ha hecho en el país, y de personas que transitan en México para llegar a la frontera, pues hay un trabajo integral a lo largo y ancho del país, inclusive el que los permisos del llamado CBP-1 estén en el sur y no lleguen al norte. Entonces, hay un programa en migración. En seguridad tenemos estrategia y está dando resultados. Entonces, ¿va a haber colaboración? Sí. ¿Va a haber cooperación? Sí. ¿Nos interesa el tratado? Por supuesto. Por supuesto. Sí es parte de lo que se ha desarrollado en las últimas décadas con nuestra economía. ¿Privilegiamos la relación comercial del tratado? Sí. Incluso ayer lo leí, el presidente López Obrador puso aranceles en el 2023 y en el 2024 para productos que vienen de países en donde no tenemos tratado de libre comercio. Entonces, es este plan que estamos desarrollando conjuntamente, y si se presenta una situación, pues no va a ser de bote pronto lo que hagamos, sino que nos estamos preparando de manera conjunta. Entonces, por eso ayer yo decía, calma, tranquilos, tranquilas, todos y todos, porque estamos unidos, estamos trabajando, y sobre todo por nuestro pueblo, que es a quien nos debemos. Hablando del tema de migración, México en el último año, si me permite, México en el último año ha aumentado de forma significativa las detenciones de migrantes. Como usted menciona, eso ha contribuido a una disminución en el número llegando a la frontera de Estados Unidos, pero los migrantes en testimonios comentan que también ha contribuido a un aumento en secuestros, extorsiones y violaciones de derechos humanos. Solicitudes de transparencia por personas defensoras muestran que el INM ha trasladado más de 130,000 personas en autobuses, muchos de ellos cerca de la frontera norte hacia el sur para prevenir el cruce de migrantes en la frontera. Dado las amenazas de Trump, ¿cuáles otras medidas está considerando México para frenar la migración? ¿Cómo lo haría sin someter a los migrantes a mayores violaciones de derechos humanos? Y en el presupuesto se menciona un plan para aumentar los recursos del INM con tarifas aeroportuarias. ¿Cuánto más pretenden recaudar y a qué se destinarían esos recursos adicionales? Sí, no estamos de acuerdo con la visión que mencionas. Y la estrategia de migración o de atención, que no es problema, sino es un fenómeno. No se puede llamar el problema migratorio, es un fenómeno. La migración, la principal es atender a las causas. No se olviden que nosotros desde Amexid apoyamos a jóvenes y a familias en Honduras, en El Salvador y en Guatemala para evitar que migren. No se olviden también que incluso se apoya económicamente en caso de que sean regresados a sus países por una única ocasión. Pero es un programa integral que tiene varios planteamientos
Y una parte de los que llegan a la frontera llegan ya con permiso. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, a todos aquellos que tienen este permiso de trabajo que se llama CBP-1, los lleva con permiso por zonas en donde pueden hacer el recorrido de manera segura en nuestro país. Entonces, una política integral que evidentemente esta movilidad laboral, que en realidad es eso, pues también es un tema que se tiene que trabajar con los Estados Unidos. Se hicieron diálogos de altísimo nivel desde el diálogo bicentenario o el acuerdo bicentenario con el presidente Biden y en su momento con el presidente Trump. Entonces, por eso siempre decimos, la mejor manera es colaborar, sentarnos a la mesa defendiendo nuestras soberanías, siempre, pero colaborando en aquellos temas en donde es indispensable la colaboración. Por ejemplo, bandas que se dedican a la trata de personas, pues es algo que se tiene que colaborar, a veces es desde otros países que ni siquiera son vecinos, pero también con Guatemala, con México y con Estados Unidos, porque son mafias que se dedican a transportar personas y por supuesto que es parte de todo el programa de atención al fenómeno migratorio. Pero México buscaría aumentar esos esfuerzos que ya estaba haciendo en estos años en respuesta a la exigencia del nuevo gobierno estadounidense. Sí, primero que conozcan lo que estamos haciendo, porque si ustedes se fijan en la publicación del presidente Trump, dice que no estamos de acuerdo en la forma en que lo dice, pero dice así: debido a que viene una caravana que se dirige a la frontera. ¿Y qué decimos nosotros? Esa caravana ya no se dirige a la frontera. Entonces, a lo mejor no conoce todo lo que se ha hecho en el último año y que nosotros ya estamos fortaleciendo. Entonces, es importante que se conozcan los esfuerzos que está haciendo México y muchos otros, porque, por ejemplo, hay zonas del sur del país y también en donde llegan, por ejemplo, en el AIFA, algunos migrantes, en donde hay zonas de atención integral, sean mexicanos o no, empleo, apoyos, es decir, es una cadena de servicios que se otorga a aquellas personas que no pudieron entrar a los Estados Unidos y que están retornando, o aquellos que vienen de Estados Unidos y retornan. Entonces, por eso digo, lo primero pues es el conocimiento de este esfuerzo integral que está haciendo el gobierno de México.